buenas, voy a presentar los materiales que voy a usar. Utilicé agujas de tricot o dos agujas número 4 milímetros. En este caso voy a usar agujas doble punta o cortitas para grabar. Puedes usar circulares. Obviamente tijeras, marcadores de puntos, estos que tienen ganchito o mosquetón son ideales para marcar únicamente el frente del tejido. Puedes usar una hebrita de hilo en un color diferente. Cinta métrica y vamos a tejer una muestra, ¿sí? En este caso te recomiendo una muestra en jersey derecho, ¿sí? Una vuelta al derecho, una vuelta al revés, para poder tomar la medida, ¿sí? Teniendo el contorno de tu gemelo, ¿sí? De tus piernas en la parte más ancha. Y vas a medir en tu muestra en 10 centímetros de ancho cuántos puntos entran, ¿sí? Para saber cuántos puntos montar. Te recomiendo tejer una muestrita más ancha de 10 centímetros para no tomar los puntos de borde, ¿sí? Esto es muy importante para poder hacer las polainas a tu medida, ¿sí? Entonces, de alto no vamos a necesitar medir, ¿sí? Vamos a necesitar medir de ancho. De alto no porque le vamos dando el alto con el tejido mismo. Si te cuesta identificar las filas y la cantidad de puntos a tejer, puedes colocar, como te estoy mostrando acá, una aguja atravesándola al lado donde empieza una fila de puntos, ¿sí? Entonces vas a tener que considerar cada espiguita como un punto, ¿sí? Una fila de puntos. La espiguita corresponde a un punto derecho, ¿sí? Del jersey. Fíjate que es como una B corta, ¿sí? Son dos patitas. Cada dos patitas vas a contar un punto. En el caso de que quieras contar cantidad de filas en altura para tejer más ancho los elásticos, ¿sí? O lo que quieras, vas a colocar la aguja de la misma manera pero horizontal tomando las dos patitas de la espiga y vas a contar hacia arriba cada par de espiguitas, ¿sí? Cada par de patitas es un punto. La polaina, como te muestro acá, el diseño es central, ¿sí? El diseño es estas trenzas cruzadas que tenemos a ambos lados. Tenemos punto viborita revés a los costados y el punto bobo Santa Clara, pero al revés. Y tenemos enmarcado con unos puntos deslizados, ¿sí? Este patrón corresponde a 18 puntos en total, ¿sí? Es lo que va a quedar siempre igual. Fíjate que acá están los puntos deslizados. Lo que vos vas a variar en caso de tejer tu polaina más chica o más grande va a ser la cantidad de puntos elásticos que vas a agregar, ¿sí? Esto es lo que le va a dar la medida ideal a las polainas, ¿sí? Estos 18 puntos centrales los vas a dejar normal, tal cual. Lo único que vas a agregar o quitar son puntos elásticos, que estos son los que son múltiplos de 4 más 2, ¿sí? Más 2 para luego poder coser y perder 2 puntos, uno a cada lado. La costura quedaría acá y va a quedar continuando el elástico. Voy a montar puntos con la técnica de la hebra larga. Para ello vas a tomar 3 veces el ancho de lo que vas a medir, ¿sí? Si por ejemplo tu polaina va a medir 30 centímetros, bueno, 3 veces 30 centímetros y una hebrita extra para esconder cabos después. Yo voy a hacer una muestra pequeña, así que voy a montar poquitos puntos. Te enseño la forma cómo montar puntos en agujas largas, ¿sí? En agujas de tricot, de la manera más común. Hacemos un rulito o una E cursiva, enlazo con el ovillo y quito la patita externa del anillo. Y siempre tiramos de la hebra corta. Vuelvo a hacer un anillo, va hacia la aguja. Fíjate que el anillo lo sostengo, no lo pierdo. Enlazo con el ovillo y saco la E cursiva. Siempre tiro de la hebra corta, no del ovillo. El ovillo lo tengo a mi izquierda, ¿sí? Enlazo y saco. Esto es lo que vas a repetir por cada punto que vas a montar.
vez que tenemos los puntos montados, vamos a pasar a la fila 1, ¿sí? En esta parte del elástico solamente vamos a tejer elástico, pero si querés podés colocar los marcadores para ya tenerlos ubicados, ¿sí? Vas a tener que hacer los cálculos, en la descripción te dejo el patrón escrito completamente detallado para dejar centrados los 18 puntos del motivo, ¿sí? Voy a comenzar con el elástico tejiendo 2 puntos al derecho, subo hebra y tejo 2 puntos revés y voy a ir alternando 2 derechos, 2 reveses, 2 derechos, 2 revés. Yo prefiero ir colocando los marcadores, ¿sí? Desde esta primera vuelta para evitar contar después. Entonces yo ya tengo separados mis puntos centrales, coloco el marcador. Esto lo hago para que vos lo identifiques bien. Si no necesitas marcadores, no los utilizás, ¿sí? Voy a tejer los 18 puntos centrales, también en elástico 2 y 2. Recordá que en la caja de información te dejo adjuntado el PDF del patrón escrito. Ok, ya llegué al final, tengo separados los 18 puntos centrales y te recuerdo que no es necesario separarlos ya, pero yo decidí hacerlo. Y voy a colocar un marcador con mosquetón sí para marcar el lado derecho del tejido. Yo sé que cuando veo este marcador es porque estoy del lado del derecho. Ahora voy a voltear el tejido y voy a repetir el punto elástico, ¿sí? Donde se me presentan puntos revés, tejo revés y donde se me presentan derechos, tejo derecho, ¿sí? Terminé con puntos derecho, entonces acá comienzo con revés y voy a repetir 2 y 2, ¿sí? Los puntos como se presentan, tal cual los estoy viendo. Una vez que tengo las filas correspondientes del elástico, sí, vas a ver que se empieza como a encoger, empieza a reducirse un poco, es completamente normal, no te preocupes, que al ser un elástico, justamente está cumpliendo su función, sí, está ajustándose. Y luego se estira un montón, cede, así que no te preocupes si ves que se te está yendo como más chiquito. Y acá, bueno, yo ya tengo todas las filas del elástico, voy a pasar a lo que es la secuencia del motivo, ¿sí? De la parte ya cuando comenzamos con las trenzas y todo esto. En el motivo vas a tejer los primeros puntos elásticos y los del final, tal cual como los venís viendo, ¿sí? Así tengas 10, 15, 20 puntos elásticos normal. Deslizamos el marcador y acá comenzamos el motivo, ¿sí? En los puntos centrales, por eso los separé para que los veas bien. Entonces ahora, comenzamos con la primera vuelta del motivo. En este caso voy a tener a mano un separador para los puntos, ¿sí? Una aguja auxiliar. Voy a deslizar el primer punto sin tejerlo, como si fuese a tejerlo como revés. Lo deslizo simplemente para generar este bordecito de esta cadenita que queda súper lindo y re prolijo, ¿sí? Como una especie de marco, está bueno. Solamente deslizar el punto, nada más que eso. Una vez que pasé este primer punto, tejemos 4 puntos revés, alzo hebra y tejo 4 revés. Luego de los 4 revés, 8 puntos derechos. Estos 8 puntos derechos van a ser lo que corresponden a las 2 trenzas, ¿sí? Volvemos a repetir 4 puntos revés. 1, 2, 3 y 4. Y bajo la hebra, acuérdense de eso, y deslizo el último punto. Acuérdense de bajar la hebra cuando terminan con los revés antes de deslizar, ¿sí? Y vuelvo a repetir puntos elásticos hasta el final.
la cantidad que vos tengas. Acá acordate que para hacerlo a tu medida vas a aumentar más puntos elásticos, ¿sí? Que son múltiplo de 4 más 2 puntos extra, ¿sí? Bueno, acá ya se ve. Y en el lado revés de las partes del motivo vamos a hacer los puntos elásticos al borde. Cuando deslizamos el primer marcador vamos a tejer todo al revés, los puntos centrales, ¿sí? Los 18 puntos centrales, todos al revés, incluyendo los que deslizamos recién. Acá llegamos a los 18 puntos centrales, todo al revés, sin más complejidad que esa. Y una vez llegas al final nuevamente, después del marcador, puntos elásticos hasta el final. Lo que tenés que tener en cuenta para saber que está bien tu cantidad de puntos que montaste, ¿sí? Es que tenés que empezar, por ejemplo, con 2 puntos derechos y terminar también con 2 puntos derechos, ¿sí? Terminar igual el elástico que como empezaste. Con esto ya te vas a dar cuenta que va a funcionar, porque esos dos elásticos derechos se van a juntar y vas a perder un punto derecho de cada lado y te va a quedar un elástico 2 y 2. Acá estamos en el frente y ya se empieza a ver cuál es el frente del tejido, ¿sí? Entonces en esta fila número 3 voy a tejer los elásticos. Normal como siempre, los elásticos van a ser siempre como se presentan. Termino con los dos derechos del centro, deslizo el marcador y llegué otra vez a los puntos centrales. Entonces deslizo el primer punto, subo la hebra, tejo los 4 al revés, 2, 3, 4 al revés, bajo la hebra y tejo 8 puntos al derecho. Parecen un montón ahora, pero después cuando hagamos las trenzas vas a entender cómo funciona. Termino con los derechos y me tocan 4 revés nuevamente. Tejo los 4 revés, 3, 4. Bajo la hebra, acordate de esto, antes de deslizar, deslizo, deslizo el marcador y termino con los puntos elásticos. Vuelta número 3 y me falta terminar con la vuelta número 4 del lado revés. En la vuelta número 5 arrancamos con la secuencia del patrón. Fíjate que cada vez se ve mejor cuál es el derecho del tejido porque del lado del revés tenemos casi todo al revés. De esta forma ya vas identificando un poco cuál es tu derecho. Yo ya terminé con la vuelta número 4. Ahora vamos con la vuelta número 5. Voy a sacar el marcador porque ya no lo necesito. Y voy a comenzar con los puntos de borde. Los derechos del frente van a ir cruzados en esta quinta vuelta. Así acá ya empezamos con los cruces de la trenza. Entonces voy a tejer los puntos elásticos del borde, normal. Empiezo con los dos derechos, dos reveses y dos derechos nuevamente. Termino acá, deslizo el marcador. Esta primera parte hasta los derechos va a ser igual. Deslizo el primer punto, tejo 4 revés. 1, 2, 3 y 4. Lo único que voy a cambiar en la secuencia del motivo va a ser los 8 puntos centrales que son los derechos, ¿sí? Entonces ahora toca cruzar. ¿Qué voy a hacer? Con aguja auxiliar o con una aguja de crochet o con otra aguja de tejer, con lo que tengas en la mano, ¿sí? Voy a retirar estos primeros dos puntos, los tomo como si fuese un revés, ¿sí? Y los dejo en suspenso por adelante, ¿sí? Los dejo adelante mío, delante del tejido. Y tejo los siguientes dos puntos, los que siguen los tejo al derecho, bien juntito para que no quede un agujero entre los anteriores y estos. Tejí los dos puntos y ahora me toca devolver estos dos puntos que sacamos hacia adelante a la aguja. También puedes tejerlos desde el mismo gancho auxiliar, ¿sí? No hay problema. Y los tejo al derecho. Ahí terminé mi primer trenza, ¿sí? Acá generamos un cruce. Todavía no se ve bien hasta que no tejas unas 2 o 3 vueltas. Ahora toca sacar los siguientes dos, pero los saco hacia atrás en este caso. Recién hacia adelante, ahora hacia atrás.
el primero hacia adelante y el segundo lo sacamos hacia afuera, ¿sí? Hacia atrás. Y ahora tejo los dos que siguen al derecho, bien juntos con los anteriores. Tejo estos dos y devuelvo los puntos a la aguja sin girarlos y cuidando que no queden retorcidos ni nada. Los devuelvo tal cual como venían y los tejo al derecho. En estos que están atrás te conviene sostener con los dedos índice para ayudarte un poco porque aprieta un poco, ¿sí? Ajusta. Ahí ya tenemos los 8 puntos y las dos trencitas, y cada trencita es de 4 puntos. Entonces ahora tejo los 4 revés, 3, 4, bajo hebra, deslizo el punto, deslizo el marcador y tejo los puntos elásticos normal. Acá ya se puede ver bien el cruce, sí, un poquito más. Y vamos a tejer las vueltas que siguen, que en total tendríamos entre cada trenza unas 5 vueltas. Esto para que se vea bien y que quede con definición, ¿sí? Podés hacer más vueltas o menos. Tejer igual que la fila 2 nuevamente, ¿sí? Los puntos centrales todos al revés. Siempre del lado revés, los puntos centrales al revés. Acá donde tenés la trenza te va a costar un poco cuando recién cruzaste y te va a quedar medio tirante, medio incómodo de tejer. No te preocupes, es esta primera vuelta después de cada cruce que va a ser como un poquito más dura de lo normal, ¿sí? No te preocupes. Y de este agujero no se ve en el tejido una vez que lo tenés puesto, ¿sí? No te preocupes, es totalmente normal. Al principio podés quedarte como, ¿qué pasó acá? ¿Qué hice? No te preocupes, queda así. Los puntos elásticos normal y seguimos. Y ahora tocaría tejer dos vueltas más, como la primera y segunda vuelta, ¿sí? Fila 1 y fila 2 nuevamente. Fíjate que se empieza a ver un poquito más el cruce y se ve como un poquito más en detalle, ¿sí? Todo esto de lo que es las trencitas, que en este caso yo decidí hacerlas una hacia un lado y otra hacia otro. Fíjate que los 5 puntos al lado de la trenza van siempre igual. Deslizo, reveses. Acá llegué al segundo cruce, sí, nuevamente otra vez en la vuelta número 5. Deslizo el primer punto, tejo 4 revés. Que esta parte es la que me parece importante que entiendas y que le prestes atención, ¿sí? La parte del cruce. Me toca sacar los dos puntos centrales, que los saco en este caso hacia adelante. Los dejo acá delante mío. Y voy a tejer los siguientes dos al derecho. Una vez que tejí estos dos al derecho, devuelvo los anteriores a la aguja. Los devuelvo a la aguja y los tejo al derecho. Y ahora me va a tocar sacar los siguientes dos hacia atrás, ¿sí? Hacia atrás y tejo al derecho. Un tip que te doy es que hagas a la inversa. En una vuelta de cruces, por ejemplo, sacas los primeros dos hacia adelante y los segundos dos hacia atrás. Y en el siguiente cruce podés hacer al revés, los primeros hacia atrás y los segundos hacia adelante. Te va a generar una trenza diferente, ¿sí? Va a quedar una trencita con otra textura, otra trama, pero simplemente cambiando hacia qué lado los cruzas. Acordate que cada secuencia de cruces de trenza es de 5 vueltas, ¿sí? Lo que voy a hacer es tejer dos puntos al derecho y voy a montar el primer punto sobre el segundo. Yo ya tejí el elástico del final, ¿sí? Después de la trenza tejí punto elástico. Fíjate que tejo otro punto, busco el anterior y lo paso por encima. Hay que tener cuidado acá que no quede muy flojo
ni tampoco que quede súper ajustado, ¿sí? Porque queremos que siga siendo elástico. Dejo un punto, monto sobre el anterior, dejo un punto. Esto que es agarrar un punto y pasarlo por encima para sacarlo, se llama montar un punto, ¿sí? Montar un punto sobre otro. Voy a repetir esto hasta el final. Así es como iría quedando el cierre de puntos así de cadeneta, que es el más sencillo que nos vamos a encontrar. Funciona bastante bien para lo que es este tejido, ¿sí? Ahora voy a pasar a lo que es la costura lateral, ¿sí? La costura va a ser a un lado. Lo que voy a hacer es tirar un poquito de la aguja para generar una anilla y vas a considerar una hebra unas 3 veces ese alto que vos tenés que coser, ¿sí? Y un cabito extra obviamente para rematar cómodamente después. Vamos a utilizar también una aguja lanera, ¿sí? Voy a cortar el hilo y voy a utilizar después una aguja lanera con punta roma, así que no tiene la punta afilada. Voy a pasar la hebra por la anilla esta que formamos para tirar un poquito, ajustar. Ya queda completamente trabado el punto y no se va a destejer. Ahora voy a enhebrar en la aguja. En mi IGTV, en mi canal de Instagram, les dejé un video con un montón de ideas para enhebrar agujas, diferentes tipos de hilados, diferentes agujas y demás. Seguramente te va a ser bastante útil. Y ahora vamos a pasar a lo que es la costura, ¿sí? Lo que lo voy a hacer es por el frente del tejido, ¿sí? No vamos a dar vuelta a nada, simplemente por el frente. Vamos a enfrentar los dos laterales y los dos costados que vamos a tejer, que son los que vamos a unir. Acordate que hayamos tejido 2 puntos derechos a cada lado, ¿sí? Al inicio y al final. Acá tenemos uno que lo podemos identificar bastante bien. Vamos a entrar en este último punto. Ingreso por ahí. El último punto y el primero no los vamos a ver completamente claros, ¿sí? No los vamos a ver fácilmente, pero nos vamos a ayudar con el anterior que sí se ve bien. Fíjate que entre estas dos trenzas, entre estas dos espigas que tenemos de puntos, sí, acordate que al principio te enseñé cómo identificarlas, tenemos, si nosotros separamos estos dos puntos que tenemos a cada lado, vamos a encontrar unas hebras horizontales, ¿sí? Si separamos un poquito, vas a encontrar estos palitos que son los que vamos a coser. Voy a atravesar unos 2, 3 o 4 puntos porque es una pieza pequeña. Tiro de la aguja sin ajustar demasiado y ahora me voy al lado de enfrente. Tomo también estos palitos, estas hebras horizontales que están entre los últimos dos puntos, que en mi caso son dos derechos. Voy a tomarnos 3 puntos. Puedes hacerlo uno por uno, pero es mucho más rápido hacerlo por un poquito más. Ves que tomo esos 3 horizontales, tiro un poquito y me voy al otro lado. Entro por donde salió en la última vez, sí, por acá abajo. Tomo 3 hebras, me voy hacia arriba, me voy enfrente. Entro por donde salí la última vez, salgo unas 3 hebritas arriba, tiro un poquito y cada tantos puntos voy a ajustar, ¿sí? Sosteniendo bien firme, ajustamos un poco, sin apretar demasiado, aflojando, que no quede tenso, ¿sí? No queremos que quede todo apretujado. Volvemos enfrente, por donde salimos la última vez, tomo unas 3 o 4 hebras horizontales hacia arriba, salgo con la aguja y vuelvo al lado de enfrente, ¿sí? Esto voy a repetir a lo alto de toda la polaina. Y
en el último punto salimos por arriba, ¿sí? Por la parte superior, que sería la última hebra, ¿sí? Ajustamos y dejamos que ceda un poquito, acomodamos, que quede todo prolijo. Y ahora vamos a cerrar este lateral superior, ¿sí? Voy a ingresar tomando dos espiguitas, ¿sí? Una espiguita completa. Y voy a volverme a meter por donde venía el hilo anteriormente. Y luego si vamos al revés del tejido, si querés poder dar vuelta para trabajar más cómodo y esconder los cabos, ¿sí? Una vez que ya quedó cosido, quedó perfectamente cerrado. Yo lo doy vuelta para trabajar mucho más cómodo, obviamente, y voy a rematar los cabitos, ¿sí? Por el lado de atrás. En este caso, como tengo una costura, me gusta para hacerlo más firme, es esconderlo completamente en esa costura, ¿sí? Siguiendo un par de hebras, siguiendo el recorrido, ¿sí? Para que quede prolijo y que no quede apelmazado, nada de hacer nudos ni nada de eso, ¿sí? Lo que podés hacer es, ahora estoy siguiendo el recorrido de un par de hebras, volver a la parte donde tenemos la costura y terminar de rematar unas 3 o 4 veces en esa parte. Y ya lo que quedaría sería bloquear la polaina. Si querés, en mi Instagram tenés un par de posteos al respecto que está súper bueno para que quede muy prolija la forma. Yo la hice con 5 trenzas de altura, sí, es decir, estas 5 vueltas 5 veces. Y me parece una altura bastante linda, en lo que a mí me gusta. Acordate que podés modificarla según el patrón.